Hola amigos de las motos y motores. Tengan todos buenos días. Hoy les voy a empezar a explicar algo con respecto a lo que muchos dicen de aumentar la cilindrada. Y no saben el lío que se meten. Y ahora voy a pasar a explicarles por qué. Yo nunca preferí eso, prefería más mantener la cilindrada original y mejorar el motor para tener un mejor rendimiento. O sea, era más económico, más rápido y era muy efectivo, porque andaba casi más rápido o más rápido en algunos casos que otras motos de mayor cilindrada. Recordé algo cuando era joven, en los autos pasó lo mismo. Allá por el año 70 y principios, ¿no? Entre el 70 y el 75 se hablaba del auto de altas revoluciones, o sea, de mayor RPM. Hasta mi padre decía, dice, ¿cómo está superado el automovilismo? Ahora el acelerador apenas iba a ser, va a levantar muchas revoluciones. Y no fue tan así. Las empresas tuvieron que mejorar el motor para que pase eso. Y le voy a explicar por qué. Yo tengo ese cigüeñal así, ¿no? De moto, digamos. Un cigüeñal así. O sea, el movimiento que tengo es este, ¿sí? Entonces la carrera que tengo en el pistón sería esta. Pensaban que teniendo una carrera cortita, el pistón iba a ser más rápido las revoluciones, ¿no? Pero en realidad carecía de potencia este motor. En cambio, con un cigüeñal más grande, yo tengo un recorrido mayor, ¿eh? Y esto se decía que era un motor de bajas revoluciones, un motor lento, ¿sí? O sea, al tener este recorrido, acá tengo un desplazamiento más alto. O sea, tengo un mayor llenado en el cilindro, tengo más cilindrada, ¿sí? Entonces, ahí fue el error de las empresas, por eso tuvieron que empezar a mejorar los motores, para que caminen más, para que tengan más revoluciones de verdad. Acá les voy a pasar a mostrar algo. Había motos, por ejemplo la Gilera, la 200, competía con otra marca, que era la Zanella, y se esforzaban. La 200 la llevaban a 215, creo que después a 235, pero claro, ellos ensanchando levemente el pistón, los cilindros. Acá le voy a pasar a mostrar algo parecido. Tengo tres juegos distintos. O sea, iguales, ¿no? Porque es pistón y biela, ¿no? Biela y pistón, los tres son iguales, pero cambia algo. Hay uno que es de 1300 centímetros cúbicos. Hay otro que es de 1500 y otro que es de 2000 centímetros cúbicos. Y les voy a pasar a mostrar. Acá tengo un block de 2000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Voy a agarrar el cilindro. ¿Cómo sé cuál es el de menor cilindrada? Muy fácil. Vamos a medir acá, a ver. Este es más bajito, ¿eh? O sea, este es de menor cilindrada que este. A ver este. ¿Eh? Este es el más chiquito, entonces. Entonces vamos a medir. Es el mismo diámetro. Vamos a probar estos dos, son distintos, ¿eh? Aquí hay una pequeña diferencia, ¿ya ven? 2 milímetros más o menos. Aparte tengo esto que comprime más. Es el mismo cilindro, ¿eh? Y probamos el otro, este es el de 2000, el que corresponde a este motor. Es el mismo. Uno dice, tenía que ser más chiquito el del 1300, ¿no? La diferencia está en la carrera, en el llenado que hace. Acá tengo un cigüeñal, este es 1500 centímetros cúbicos. Miremos el centro de acá a acá, la distancia que tenemos, ¿sí? Y este es el de 1300. Veamos el centro, veamos la distancia que tenemos, ¿eh? O sea que este tiene menos carrera, tiene menos llenado de cilindro, porque el cilindro es más bajo, el block es más bajo. O sea, yo aumento la cilindrada, voy a tener que tener un cilindro más alto. Pero si me quedo con el cigüeñal viejo, el pistón me va a llegar acá. No tengo el llenado que yo necesito. Entonces por eso les digo, no opten por mayor cilindrada, opten más por mejorar el mismo motor original
y van a tener un mejor rendimiento, ¿sí? Bueno, ahora les quiero mandar unos saluditos. A ver, si la cámara lo toma. Ah, quería mandarle un especial saludo a El Nochero de España. Muchas gracias por tu mensaje, muy agradecido. Bueno, este es un motor que tenía que ver, evaluar qué hacer con él. Así que ya para el próximo video les voy a mostrar qué pasa con este motor y qué va a pasar, ¿no? Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Ah, estuve con unos problemas de presión arterial, se me eleva sola, se baja, así que por eso estuve desactivo, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima, hasta luego.